Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 26, versículo 17. Mateo 26, versículo 17. Espero que podamos participar de la Santa Cena quizá de una forma renovada, por lo que vamos a leer ahora. Mateo 26, versículo 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, si miramos los antecedentes, veremos que Jesús inmediatamente antes fue ungido en Betania. Y ya se está acercando el momento crítico de la vida de Jesús, el momento donde iba a cumplir el propósito por el que había venido a este mundo. Intento hacer un esfuerzo por meterme en la cabeza de Jesús. Y es imposible para mí. Si yo tuviera que disfrutar de mi última cena con mi mujer y supiera que es la última cena, después de eso no la voy a volver nunca más, sería bastante duro, bastante desagradable. Jesús iba a sufrir mucho más que una despedida. Iba a sufrir más que una tortura física. Iba a sufrir una agonía espiritual, mental, que le iba a llevar a sufrir y a experimentar las profundidades más bajas del sufrimiento y de la lejanía de Dios. Una rotura en su comunión con Dios. Y esto es impensable. Todo eso lo sufrió en nuestro favor, para que nosotros seamos libres del pecado. Así que estos momentos son muy especiales y hacemos muy bien en leerlos con mucha reverencia y con mucha atención al detalle. El versículo 18 dice que le encarga a cierto hombre, ¿no? Que hablen con cierto hombre para que preparen el aposento donde se iban a reunir y celebrar la Pascua. Se especula mucho sobre la identidad de este hombre, ¿no? Y por qué Jesús no da detalles. Algunos comentaristas dicen que seguramente por seguridad se ocultó el nombre para que no sufriera ninguna interrupción y los planes de Jesús siguieran adelante, ¿no? La verdad, la primera vez que leí este versículo comentado en un libro que muchos conocéis, que se llama Torturado por Cristo, lo conocéis, ¿verdad? Él dice, el reverendo Richard Woodbrat, que es el que escribe, dice: esto es propio de la iglesia perseguida, este secretismo, ¿no? Ve a ciertos sitios, dice, seguramente Jesús estaba ocultando sus planes del enemigo y de enemigos que querían frustrar, ¿no?, esa despedida. Y él se sienta a la mesa. Esto se trata de algo muy íntimo, porque no sé cuántos de vosotros habéis estado en sinagogas y en museos. Yo hace unos años estuve en un museo en la sinagoga de Budapest y había una exposición de arte judío y objetos, ¿no? Y había una de las cosas que había era una mesa preparada para la Pascua, como lo celebran los ortodoxos de hoy en día, ¿no? Y es una celebración que principalmente se suele celebrar en familia, y es el padre de familia el que, oficia, ¿no?, esta ceremonia. Y aquí Jesús se sienta no con su madre y sus hermanos,
sino con sus discípulos. Y él hace el papel de padre de familia, ¿no? Lo que pasa, aunque cambia bastante el sentido, ¿no? Se solía decir, esta es la Pascua del Señor, ¿no? Y Jesús dice, este es mi cuerpo. Y Jesús le da una dimensión completamente nueva a este memorial, a esta fiesta que celebraban durante tantos cientos y miles de años el pueblo judío. Se sienta con los suyos, ¿no? Y aún así, en medio de los suyos hay un traidor. Durante la preparación de este mensaje he sentido la tentación de dedicar mucho tiempo a Judas, ¿no? Porque es de las cosas que más cautivan a mucha gente, sobre todo a los no creyentes, ¿no? Les gusta saber los propósitos, pues que si lo hizo, si no lo hizo, por qué, no sé cuánto. Pero realmente me he rechazado dedicarle mucho tiempo a esto porque aquí lo importante es la Santa Cena, no tanto el asunto de Judas, ¿no? En Jesucristo Superstar le dan un papel ahí a Judas muy importante, ¿no? Como que en el fondo era buena persona, ¿no? En el fondo era buena persona, pero lo que nos dice la Escritura realmente es que cometió una traición innombrable. Y Jesús dice cosas muy, muy serias de él, ¿no? Dice que hay de aquel hombre que traiciona al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Qué cosa tan terrible es lo que hizo Judas al rechazar a Jesús y sobre todo rechazar los planes de Jesús. Seguramente Judas había puesto esperanzas en Jesús, esperanzas terrenales de triunfo, de gloria, y no coincidían los planes de Jesús con sus planes. Y eso le llevó a rechazar a Jesús. Esto le pasa, es posible que nos pase a nosotros los creyentes en algún momento de nuestra vida, que los planes de Jesús no coinciden con nuestros planes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a vender a Jesús? ¿Vas a rechazar a Jesús? ¿O vas a hacer su voluntad como Jesús? Que en un momento dado de su vida los planes de Jesús no le agradaban, o sea, los planes de Dios no le agradaban a Jesús y él dijo, pero hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Era necesario que ocurriera esto y había sido profetizado. El Salmo 41, versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estaba profetizado que Jesús iba a ser traicionado por un íntimo suyo. Y esto forma parte de un montón de credenciales que Jesús tenía como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Salvador. En el libro de Mateo aparecen continuamente referencias al Antiguo Testamento diciendo, y esto era necesario para que se cumpliese lo que está escrito, porque Jesús no vino como cualquier falso Jesús que había hoy en día y que hoy en día hay, sino Jesús vino con el cumplimiento de cada profecía que se hizo acerca de él, las cuales son bastantes. La mayor traición de la historia, pero también un nuevo pacto, ¿no? Un pacto de Dios con los hombres, un pacto universal que incluye a los gentiles, a los no judíos. Esto era algo impensable, impensable. De hecho, cada vez que Pablo predicaba el Evangelio y hacía mención a esto, a los judíos, cuando le dice el Señor a Pablo, vete porque te enviaré lejos a los gentiles, y había una congregación de judíos, se ponían furiosos como diciendo, ¿los gentiles tienen parte en esto? Esto es imposible, ¿no? Y este pacto, este nuevo pacto en el cuerpo y la sangre de Jesús, en el sacrificio de Cristo, incluye a los gentiles, incluye perdón y paz con Dios, y es un pacto de fe, no es un pacto de obras. Es un pacto ligado a la fidelidad de Dios y al cumplimiento de Dios, al cumplimiento de Cristo Jesús. Y termina, aunque me parece un relato tremendamente amargo en cierto sentido, ¿no? Por la situación, ¿no? Una despedida, una traición horrible. Jesús termina también diciendo que se van a volver a ver, que Él va a volver a disfrutar del pan y del vino con ellos, de un pan y un vino nuevos en un reino nuevo. ¿No? Da la sensación, intentando leerlo en el contexto de esa época, ¿no? Cuando se habla de vino nuevo, se habla suele estar relacionado con las fiestas de la cosecha, ¿no? Cuando hay una nueva cosecha, y da la sensación, ¿no? En la primera cosecha en el reino nos vamos a sentar y vamos a disfrutar juntos, ¿no? De este pan y este vino. Bueno, pues vamos a
a centrarnos un poquito más en lo que es la Cena del Señor y sobre todo también, no solo a nivel doctrinal, enseñanzas que hay aquí y que tenemos aquí presentes por medio de estos símbolos, sino también aplicaciones para nuestras vidas. La Cena del Señor es un relato que se encuentra cuadruplicado. Aparece 4 veces. 3 veces en los Evangelios y 1 en una de las epístolas de Pablo. Y repetidas veces se nos da el encargo de que lo recordamos, de que lo repitamos, que lo celebremos, que no lo olvidemos. Una de las preguntas que muchas iglesias se hacen es con qué frecuencia se debe repetir la Santa Cena. Algunas iglesias, hay gente que lo celebra una vez al año, hay gente que lo celebra una vez cada 2, cada 3 meses, y otros lo celebramos pues cada domingo, cada primer día de la semana. Es curioso que Calvino, el reformador, decía que se debía de celebrar cada domingo, aunque los seguidores de Calvino decían, bueno, tampoco hay que exagerar, y no lo imitaban en eso. Nosotros celebramos la Santa Cena cada primer día de la semana en obediencia a la palabra de Dios y también siguiendo el ejemplo de las primeras comunidades cristianas. En el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 7, se ve que se reunían los discípulos para el primer día de la semana para partir el pan. Algunos dicen, bueno, eso es una referencia a una comida normal y corriente. Sí, es cierto que se solía hablar de una comida como el partimiento del pan, pero en el contexto del libro de Hechos, cada referencia al partimiento del pan no está hablando de una comida vulgar y corriente, sino de un ágape, una comida donde además se tomaba el pan y se recordaba al Señor Jesús, y esto se hacía además el primer día de la semana. Así que nosotros lo repetimos cada domingo y lo celebramos cada domingo siguiendo con las comunidades cristianas primeras que lo hacían así. ¿Hasta cuándo vamos a estar celebrando? No siempre vamos a estar celebrando la Santa Cena, no siempre. Dice la Escritura que lo vamos a estar celebrando hasta el fin. Dice la Escritura, voy a leer literalmente, y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros, ¿no? He tomado otra referencia, ¿no? Vamos a hacerlo repetidamente, ¿no? Hasta que nos encontremos con el Señor. Hay una dimensión interesante, ¿no? Hay unas referencias a la segunda venida, cuando hablamos de la Santa Cena, que nos hacen pensar, ¿no?, en la riqueza del contenido de estos símbolos. Estamos hablando de una despedida, pero también estamos hablando del anticipo de un encuentro con el Señor Jesús. Decía Thomas Watson, uno de los puritanos que Spurgeon tenía en más estima, que la Cena del Señor es un sermón visible en el cual se nos presenta Cristo sacrificado. Un sermón. Y es cierto, ¿no? Nosotros podemos hacerlo con ligereza y podemos hacerlo por rutina, pero cada vez que participamos de la Santa Cena estamos escuchando un sermón, una predicación, donde se nos habla del sacrificio de Cristo Jesús. También es una proclamación, un anuncio de la Iglesia. El énfasis está en el recuerdo de la muerte del Señor ofrecido en favor de nosotros por nuestros pecados. Y también el énfasis nos ayuda a tener en cuenta el valor de esta salvación. No debemos de tratar a la ligera todo esto, porque Cristo Jesús padeció y pagó un alto precio para conseguir esta salvación. En ocasiones he escuchado a algún creyente, ¿no?, y esto es una cosa que aparece a lo largo de la historia muchas veces, ¿no? Creyentes que dicen, bueno, Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados, soy salvo, siempre salvo. Por lo tanto, da igual que peque, no importa lo que haga. El sacrificio es perfecto y no tiene importancia el pecado en mi vida. Eso es despreciar la obra de Cristo. Eso es olvidar lo que es la redención y, por último, eso es manifestar que nunca entendiste lo que es el Evangelio y, por lo tanto, no perteneces a Cristo Jesús. Vivir en ese estado de indolencia hacia el pecado y de desprecio a la sangre de Jesús es algo serio. Es algo muy serio y tiene que hacernos temer, ¿no? El precio que el Señor Jesús pagó no lo sabemos.
¿Acordáis cuando salió la película La Pasión de Cristo? Esta película de Mel Gibson, ¿no? Que todos... De hecho, en esta iglesia compramos un montón de folletos, unas revistas, y nos fuimos al cine, al Palacio del Hielo, ahí a repartirlas, huyendo de los guardias de seguridad. Fue muy interesante, que nos perseguían. Y estuvimos repartiendo muchas revistas, ¿no? Que hablaban de verdad qué es lo que significa lo que había ahí. Yo recuerdo cuando salió esa película, había un reportaje en el diario, en el semanal del País, donde varias personas explicaban qué había significado para ellos la película. Y había una atleta femenina que decía: a mí esta película me ha enseñado mucho lo que es el sacrificio humano y el esfuerzo por conseguir mis metas y llegar más allá de mis marcas. Yo decía, bueno, esta mujer evidentemente no se ha enterado de nada. Claro, quizá la película no mostraba todo. El sacrificio de Jesús en la cruz iba mucho más allá del castigo físico que empezó en el pretorio. Iba mucho más allá, y aparte nos explicaba el propósito por el que Jesús había padecido tanto. Jesús no es un torturado, es alguien que se entrega como víctima por nuestros pecados. ¿Quién debe participar de la Santa Cena? La Biblia es muy clara. Es el creyente el que debe participar de la Santa Cena, los que hemos sido comprados por la sangre de Jesús y hemos recibido los beneficios de ese sacrificio. ¿Qué ocurre si un no creyente participa de la Santa Cena? Bueno, los reformadores decían, porque le dedicaron mucho tiempo a escribir sobre este tema, decían que el no creyente no recibe ningún beneficio al participar de la Santa Cena porque no entiende absolutamente nada de lo que representan estos símbolos. Es más, si alguien participa de esta Santa Cena, no solo sin entender lo que significan estos símbolos, sino sin respetar lo que estos representan, la Biblia tiene un juicio sobre esa persona muy claro. En la iglesia en Corinto esto ocurría. ¿Y qué ocurría en la iglesia en Corinto? Dice 1 Corintios 11:29, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, a veces muchos han entendido quizá mal este versículo. En el sentido de, madre mía, esta mañana me enfadé con mi mujer. A ver si participo de la Santa Cena y me caigo muerto. ¿No? Bueno, no se refiere al pecado común en la vida del creyente. En Corinto había un problema bastante serio, y es que los corintios que eran antiguos paganos y participaban de un culto muy popular en esa época, que era el culto a Dionisio o Baco en el panteón romano. Pues el culto a Dionisio tenía unas cenas, y algunos decían, una cena como los ágapes, ¿no? Y había vino de por medio, y algunos decían, como en el ágape cristiano, ¿no? Que también participamos del vino, ¿no? Y entonces algunos empezaban como a conectar, ¿no? Dicen, bueno, esto en el fondo es lo mismo que el culto a Dionisio, a Baco. Y había mucho gozo también. Mira, como en los ágapes. Lo que no tiene nada que ver. En el culto a Dionisio, la gente sí tomaba vino, pero tomaba vino sin parar. Pero sin parar. Y pillaban unas melopeas de campeonato. Y sí, había gozo, pero no era un gozo interior. Era simplemente la algarabía y el gozo falso que produce el vino. Y había mucho jaleo. En concreto, las mujeres eran las que más jaleo hacían. Esto es un comentario histórico de lo que pasaba ahí. Contra estos excesos, Pablo da una serie de instrucciones, ¿no? Sobre cómo se debía participar de la Santa Cena. Y decía más o menos, oye, os estáis confundiendo, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el paganismo. Esto es una cosa mucho más decente y decorosa y respetuosa. No es el botellón de Dionisio, que era prácticamente un botellón antiguo, más antiguo, con ánforas, en vez de con botellas de lo que sea. Entonces, no tiene nada que ver. Claro, algunos, lo mezclaban, lo confundían, y dice la Escritura que había muchos enfermos, muchos debilitados, y muchos duermen, es decir, muchos habían muerto por tratar con tan poco respeto algo tan sagrado. Pensadlo de esta manera.
algunos dicen, no, el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo, ¿no? Porque en el Antiguo Dios era muy malo, se enfadaba mucho, y en el Nuevo Dios es una especie de Papá Noel de la Coca-Cola, ¿no? Nada que ver. En el Antiguo Testamento vemos cosas muy sagradas que se tenían que tocar con mucho respeto. ¿Os acordáis de Uza, amigo de David, que tocó el arca porque se iba a caer y al instante cayó muerto? No podía Uza tocar el arca. Hay cosas que no podían tocar. ¿Os acordáis de Coré? ¿Y os acordáis de aquellos que presentaron fuego extraño al Señor? Nosotros somos como Moisés y como los sacerdotes, y como Aarón. Y murieron, también perecieron en el mismo día. Nosotros estamos hablando de algo enormemente sagrado, que es los símbolos los símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor y el sacrificio. Y tratarlo con poco respeto, dice la Escritura que tiene consecuencias. Ese mal testimonio el Señor no lo va a permitir. Por lo tanto, lo hacemos con gozo, pero también con reverencia. Estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Si a alguien le suena el móvil durante la Santa Cena, que no se asuste, no le va a pasar nada, que lo intente apagar para la próxima. Pero estamos hablando de los excesos al estilo de lo que había en Corinto, ¿no? En un sentido colectivo, ¿quiénes debemos de participar de la Santa Cena? La respuesta de la Biblia es la Iglesia, en su expresión global. Antes hemos hablado del creyente, pero de la Iglesia. Nosotros participamos del pan y del vino los que hemos creído en este sacrificio. También la Santa Cena tiene un sentido, y es el sentido de... Esto ha sido profético, ¿eh? Menos mal que no ha pasado durante la Santa Cena, ¿eh? Lo has escuchado y lo has apagado y ya se va. No pasa nada, no vas a morir, tranquila. Una vez estaba predicando sobre el príncipe de la potestad de aire y entró una mosca y siempre aparece un exaltado en la iglesia diciendo, no sé qué. Tranquilos, hermanos, tranquilos, que no cunda el pánico. En un campamento me pasó. Bueno, estamos hablando de la Santa Cena en un sentido colectivo, ¿no? La Iglesia, el contexto de la Iglesia es donde se celebra la Santa Cena. Mirad, los católicos celebran de otra manera completamente diferente y con un sentido algo diferente esto, ¿no? Es más, algunos católicos, sabéis que a los enfermos le llevan una cosa que se llama el viático, ¿no? Y le llevan el pan consagrado al enfermo, ¿no? El sentido de la Santa Cena es colectivo, no es tomártelo tú solo en tu casa. Estamos como cuerpo de Cristo reunidos celebrando que Él nos ha comprado y que somos la asamblea. Hemos sido sacados fuera y hemos sido llamados fuera por el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, 1 Corintios 10, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando estamos participando de la Santa Cena estamos recordando que somos un cuerpo, que somos una iglesia. Igual que solo hay un pan, hay una sola iglesia y somos solo unos los que hemos sido comprados por el sacrificio de Cristo. Mirad, la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, no es un club. Los que forman parte de una marca. La verdadera iglesia son los que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Y esto es mucho más grande que nuestras barreras denominacionales. Decir que solo los evangélicos somos salvos es limitar el alcance de la gracia y la eficacia del poder de Dios para salvar. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús con fe en su sacrificio, esa persona es salva. Da igual la etiqueta que lleve, ¿no? Da igual. Si su fe está puesta en el lugar correcto, claro. Aquellos que hemos sido redimidos somos los que tenemos que celebrar esa Santa Cena. Y lo hacemos sin diferencias. Es bonito celebrar la Santa Cena en una comunidad abierta y sin barreras. En el primer siglo participaban de la Santa Cena judíos y no judíos. Y esto tenía su mensaje muy interesante, porque un judío ortodoxo no se sentaba a comer con un gentil come lagartos, o come conejos, o que comía cosas que no estaban en la dieta levítica. Eso era impensable.
el apóstol Pedro tuvo una revelación donde veía toda clase de bichos y el Espíritu Santo le decía, oye, mata y come. Y él decía, no, yo soy judío, yo hay ciertas cosas que no puedo comer. Y cuando en la carta de Gálatas llegan unos que dicen que vienen de Jerusalén, sembrando confusión en la iglesia, algunos judíos empiezan en la misma iglesia a sentarse judíos con judíos en una misma mesa y los gentiles con gentiles. Esto es como si en esta iglesia los españoles nos sentáramos con los españoles y los latinos con los latinos. ¿Esto qué es? ¿Qué manifestación? Este tipo de barreras son las que el Señor Jesús ha roto. Entonces, celebramos la Santa Cena como parte de un mismo cuerpo en Cristo, como parte de una misma iglesia. Y la Santa Cena expresa esa unidad que tenemos en el Señor Jesús, una unidad real. En la Edad Media dividían la iglesia, en la teología de la Edad Media, que es muy interesante, porque esta gente no tenía televisión, pero pensaban bastante, dividían la iglesia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. Decían, hay dos iglesias, la iglesia es la misma, ¿no? Pero se divide en dos. La iglesia militante, que son los que estamos aquí en la tierra, luchando, sufriendo, todo tipo de situaciones, y la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo, en la presencia del Señor, alabándole, ¿no? La iglesia triunfante, ¿no? Ya han corrido la carrera, han guardado la fe y han ganado la batalla. Hay una expresión de la iglesia en el sentido universal, pero luego también hay una expresión de la iglesia en el sentido local, ¿no? En el sentido local. Nosotros celebramos la Santa Cena igual que otras iglesias a lo largo de todo el mundo hoy domingo. Pero a nivel local, la Santa Cena también nos enseña pues muchas cosas, ¿no? A nivel de estas barreras que he dicho que el Señor ha roto, hombres, mujeres, mayores, jovencitos, distintas nacionalidades, distintas culturas, pues estas barreras Cristo Jesús las ha roto. Pero también la Santa Cena implica un testimonio público, igual que el bautismo. Pensadlo de esta manera. ¿En la iglesia bautizaríamos a un no creyente? No, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? Es un símbolo, pero no hay realidad detrás. A veces a los pastores de la iglesia nos han criticado, no digo en esta iglesia, sino en otras iglesias que yo conozco, les han criticado por bautizar a gente que no conocían de nada. En una ocasión me contaron de una iglesia donde había bautismos y ¿sabéis qué pasa cuando hay bautismos, no? Rápidamente algunos se animan. Ah, pues yo quiero ser bautizado. En este caso el no creyente había escuchado la predicación y gritó en voz alta, ¿qué impide que yo sea bautizado? El hombre no era creyente, pero los puso en una situación y por presión bautizaron a ese hombre, no debían haberlo bautizado, y ese hombre, pues a continuación lo que hizo fue, cuando llegó a su casa, pegarle una paliza a su esposa. O sea, siguió haciéndolo, ¿no? ¿Qué sentido tenía aquello, no? Claro, eso tiene un testimonio malísimo, porque si de pronto bautizan a alguien que no debería ser bautizado y no hay evidencia de la obra del Espíritu Santo en su vida, eso es un testimonio malísimo para la iglesia, porque rápidamente los enemigos del Señor van a decir, ah, mira, este es creyente, y mira lo que hace, ¿y será que lo consienten esta gente? Bueno, pues si hay una dimensión de testimonio público en cuanto al bautismo, en cuanto a la Santa Cena, también hay una dimensión de testimonio público. Participamos de la Santa Cena aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, que en obediencia al Señor Jesús nos hemos bautizado también y que tenemos un testimonio, un buen testimonio. Yo no hablo de ser perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí lo somos, ahí podemos estar tranquilos, pero sí podemos decir que participamos de la Santa Cena aquellos que no tengamos un testimonio que causa vergüenza y escarnio al Evangelio y al Señor Jesús. Si a nivel local no bautizamos a no creyentes o a personas que dicen serlo pero que tienen un mal testimonio, a nivel local no vamos los pastores de la iglesia no vamos a permitir el acceso a la Santa Cena a aquellas personas que tienen un mal testimonio que causa vergüenza y causa problemas al Evangelio. No estoy hablando del pecado, estoy hablando de un mal testimonio, un pecado asentado en tu vida que afecta a las vidas de otros
y que trae vergüenza y mala reputación al Evangelio. Y en situaciones extremas, el liderazgo de la Iglesia puede llegar el momento, esta es una situación extrema, que le pida a alguien que se abstenga de participar de los símbolos por causa de ese testimonio que puede hacer que los de afuera digan, pero hombre, si este hombre o esta mujer está haciendo esto, pero ¿cómo podéis? Que la Iglesia contiene este tipo de conductas. Vale, la próxima vez que me invites a una reunión ya sé lo que te voy a decir, porque con este tipo de actitudes no quiero saber nada del Evangelio. Antes que poner una traba así al Evangelio, tenemos que corregir este tipo de cosas, y forma parte también de la disciplina local restaurar a la persona, pero también guardar el testimonio de la Iglesia. Vamos con algunas aplicaciones. La Santa Cena no es algo solo que hacemos, es algo que nos define. Hemos dicho que participamos de ella los creyentes. Igual que en el bautismo hemos tomado una posición pública como hijo de Dios, en la Santa Cena también estamos tomando una posición pública como hijo de Dios. Y de una posición pública como compromiso con el Señor. Hemos sido comprados por esta sangre, le pertenecemos a Él. Y estamos haciéndolo en recuerdo de ese sacrificio que me compró para Dios. Una marca de propiedad, una marca de santidad y una marca de esperanza. Así he querido resumir estas tres aplicaciones. Una marca de propiedad. Cuando participamos de la Santa Cena estamos diciéndole al mundo que pertenecemos a Cristo Jesús. Que hemos sido, como dice 1 Corintios 6:20, hemos sido comprados por precio. ¿Y qué significa ser comprado por precio? Significa que tienes un dueño que manda sobre ti. Esto de tener dueño hoy en día es muy impopular, ¿no? Porque preferimos pensar que somos libres. Pero como decía Bob Dylan, todos tenemos un Dios al que servir, sea el enemigo, sea un ídolo o sea lo que sea, pero todos tenemos un Dios. Hay un Dios que nos hace verdaderamente libres y nosotros pertenecemos a ese Dios. Dice la Escritura que no podemos estar sentados a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿Y qué quiere decir esto? Hemos dicho que esta es una marca de propiedad. No podemos estar sentados a la mesa del Señor y estar sentados a la mesa de los borrachos, de los profanos, de los idólatras, de personas que no respetan ni aman el Evangelio. No podemos tener una doble conducta. Una conducta ahora, todos muy buenecitos, en la Santa Cena, y otra conducta fuera de la Iglesia. Insisto, no estoy hablando de que no tengamos caídas, sino de que esas actitudes se hayan consolidado en nuestra vida y esa doble vida forme parte de lo que somos. Eso no puede existir en la vida de un creyente. No podemos estar sentados a la mesa del Señor, dice la Escritura, y a la mesa de los demonios. Esto es una marca de propiedad. Cuando estás participando de la Santa Cena estás diciendo, yo soy de este Dios, de Jesucristo, yo le pertenezco a Él y por lo tanto no pertenezco a otros falsos dioses. También es una marca de santidad, ¿no? Al participar de la Santa Cena nos estamos uniendo al pueblo de Dios, un pueblo que ha sido separado y apartado para Dios. Y esto nos va a llevar muchas veces a chocar contra la corriente de este mundo, porque tenemos otros propósitos y otra manera de vivir, otro estilo de vida que nos marca como hijos de Dios que somos. Así que nos vamos a experimentar a veces dificultades por ser cristianos consecuentes. Y también es una marca de esperanza, porque cada semana nos sentamos frente a estos símbolos con la esperanza de volver a tomarlos frente al Señor Jesús en su venida. Nos sentamos con la esperanza de que el próximo domingo, quién sabe, los estemos tomando en un nuevo reino que desmenuzará los reinos de la tierra. Frente a un rey que va a tomar el control de este mundo y que va a gobernar por encima de otros reyes y gobernantes. Esta esperanza debemos de alimentarla cada vez que tomamos de la Santa Cena, la esperanza de la segunda venida y de nuestro encuentro con el Señor Jesús. Y esta Santa Cena tiene esa dimensión, una dimensión profética, futura, de esperanza y de anticipo a la próxima venida. Esto es como cuando los novios se separan y se dan una foto mutuamente, ¿no?
toma, para que te acuerdes de mí, hasta que volvamos a vernos, ¿no? Y muchos que estáis casados, pues tenéis en la cartera tenéis una foto de vuestra chica o de vuestro chico, de vuestro esposo o de vuestra esposa. Esta Santa Cena es una foto que tenemos del Señor Jesús hasta que nos volvamos a encontrar con Él, hasta que volvamos a vernos. Así que alimentemos esta esperanza, limpiémonos de otros amores, del amor al mundo, de otros amores que rivalizan con el amor al Señor. Participemos de esta Santa Cena con la actitud que Dios pide de nosotros y que nosotros deseamos tener, con confianza, con respeto, con esperanza. Participemos de esta Santa Cena también con el compromiso de saber que hemos sido comprados por precio y que tenemos la marca de nuestro dueño, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos cela, que tiene celos por nosotros y nos anhela y desea que nos entreguemos completamente al Señor y que vivamos de una forma diferente, ¿no? Participando, entendiendo muy muy bien lo que estamos haciendo y con un agradecimiento enorme por el precio que el Señor Jesús pagó por esta Santa Cena. Que el Señor os bendiga.